Hola, hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a Mamushka Podcast. Mi nombre es Ignacio. Estamos acá nuevamente en la segunda edición de este podcast que creamos entre primos. Y aquí a mi lado, hoy lo tengo nuevamente al señor Agustín. Hola, Gaby. ¿Qué haces, Nachito? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, un placer estar acá de nuevo, teniendo que esta aventura siga. La verdad que hoy nos trae un tema fascinante, Sí. así que bueno, estamos muy contentos de abordarlo, pero bueno, antes que nada me parece que deberíamos agradecer a la audiencia del primer episodio, ¿no? La verdad que sí, tuvo buena repercusión. Sí, la verdad que tuvimos buenos comentarios, buenas opiniones, mucha gente que se suscribió al podcast, así que estamos muy contentos. Les recordamos que es Mamushka Podcast, así nos En pueden- YouTube, por ahora en YouTube. Próximamente estaremos en otras aplicaciones. Si hay Tal vez, presupuesto, sí, no lo sabemos. Agradecerle acá al Rusito que está presente. el Rusito, pero productor, eximio productor que No, nos no, acompaña. creo que se va más para arriba el Rusito que nosotros. Sí, me parece que ya lo están queriendo fichar de otras radios, así que hay que Sí. tener cuidado, porque nos lo van a sacar pronto, así que... Pero bueno, no, la verdad que estamos muy complacidos de estar acá compartiendo un nuevo espacio, un nuevo momento de encuentro. Y bueno, hoy vamos a hablar puntualmente de una banda y un equipo de fútbol, ¿no? Sí, retomamos el cierre de aquel primer programa, no sé si se acuerdan que habíamos dicho Oasis y Manchester City. Dejamos ahí la puntita, ¿no? Sí, quedó ahí y hoy la retomamos. Así que vamos a hablar un poco de estas dos, una banda y un equipo que los une. Sí, vamos a hablar puntualmente, bueno, primero que nada recordamos que los hermanos Gallagher, que son los integrantes de Oasis, son fanáticos, pero te diría a un nivel mundial del City, son gente que lo sigue desde siempre y vamos a hablar de qué los une, qué relación tienen entre ellos, vamos a intentar trazar una línea temporal entre el ascenso de Oasis y bueno, de esos años, qué sucedía con el Manchester City, digamos, qué estaba aconteciendo en el equipo. Y bueno, vamos a tratar de trazar un paralelismo entre estas dos figuras. ¿Cómo estaban las realidades de los dos en ese momento? Exactamente. Pero bueno, obviamente hay como ciertos momentos de victoria para uno, ciertos momentos de derrota para otro. Y viceversa. Y viceversa, pero bueno, ya lo iremos desarrollando en lo que dure este episodio. Excelente. Así Bien. que, bueno, si querés, primero empezamos hablando de Oasis, que, bueno, es una banda reconocida a nivel mundial, son los dioses del Britpop para muchísima gente. Pero bueno, esta banda empezó principalmente en el año 91, ¿sí? Fue una banda que se conformó primero por otra banda, digamos un desprendimiento de otra banda llamada The Rain. Bueno, esa banda estaba integrada por el bajista y el baterista de Oasis, originarios. Y bueno, esta banda reclutó como cantante a Liam Gallagher, que Liam Gallagher era un jovencillo travieso y bastante rebelde, Muy travieso. muy travieso, que casualmente no le interesaba la música, se empezó a interesar por su hermano. Y bueno, lo reclutaron para la banda y empezaron a hacer sus primeros pasos, a ensayar en sótanos, a grabar algunas composiciones, pero bueno, de un día para el otro se le ocurrió ser un rockstar y bueno, empezó su camino. Por lo contrario, bueno, su hermano, que más o menos seguía la misma línea, estaba girando por el mundo con una banda también perteneciente al Britpop, que se llamaba Spiral Carpets. Casualmente una banda que estaba girando por Sudamérica en ese momento. Sí. Así que Noel fue el primero que nos visitó. Vinieron a Argentina, ¿o no? Vinieron en el año 91 a Argentina, ¿sí? Con Noel Gallagher de técnico, no Sí. de músico. Bueno, Era más músico hasta ese momento Noel que Liam. exactamente. Noel obviamente es mucho más grande que él, le lleva varios años, pero bueno, es una persona que siempre estuvo involucrada con la música, un guitarrista ya desde chico. Y Liam era una persona que miraba con cierta desconfianza la música, que no estaba muy interesado, no le apasionaba tanto, hasta que empezó a ver el hermano y bueno, empezó a ver un referente ahí, Sí. ¿no? Alguien a quien seguir. Algo que le podía atraer, que le gustaba, como un camino a seguir. Exactamente. Y bueno, cuando volvió Noel de la gira con los Spiral Carpets, año 93 aproximadamente, se interesó por lo que estaba haciendo el hermano, lo fue a ver un club y le partió la cabeza. Dijo, es por acá. Este no es el hermano del que yo me despedí. Claro. Y la verdad que fue una grata sorpresa ver la desenvoltura que tenía el hermano en el escenario. Era una estrella de rock, Sí. sin lugar a dudas.
Bueno, Noel le pidió de rodillas, dicen algunos, pero yo creo que no, porque... Lo dejamos ahí a la duda. Sí, porque creo que con sus personalidades me parece muy raro que uno le haya pedido a otro de rodillas algo. Pero bueno, se integró a la banda y empezaron a componer ya más seriamente y a aspirar a ser una banda grande dentro de Inglaterra. Primero con sus shows más chiquitos en clubes, pero bueno, con esa aspiración, con ese anhelo de llegar a ser la banda más importante del mundo. Todo esto en Manchester. Todo esto en Manchester sin salir de su ciudad natal. Bien. Bueno, y me interesaría saber bastante sobre el City también en esa época. Si querés contarme un poco. ¿Cómo estaba el City en esa época? A ver, ¿te cuento? Contame. Bueno, el City estaba en un momento más complicado. Ajá. Porque esa temporada finaliza en el puesto 17 en el torneo. ¿En serio? Una derrota 3-0 frente al Arsenal. Sí, y bueno, porque en ese momento estaba entre la primera y la segunda división, estaba ahí cerquita, y ese año el presidente Peter Swales fue expulsado por los hinchas y ahí tomó el mando el legendario jugador británico Francis Lee. Así que bueno, ahí estaban como en diferentes etapas, porque uno está surgiendo como Oasis. Claro. Y el City estaba medio en caída. Sí, en una época de decadencia, ponele, o con malos resultados, ¿no? Sí, con malos sí. resultados. Que bueno, el City después vamos a contar, pero no es el club que vemos actualmente o que conocemos actualmente como potencia. Uh-huh. Era un club que estaba a mitad de tabla, reconocido como el cuarto de Inglaterra. Así que bueno. Pero no peleaba los grandes torneos, no era competitivo en ese momento. No. Bueno, tenían pocos títulos locales, no es lo que es hoy. ¿Y qué significa el Manchester City en Manchester? O sea, ¿qué lo identifica al equipo? O sea, ¿es un equipo rural, supongo un equipo de trabajadores? Sí, es un equipo, podemos decir, ¿cómo se podría decir? Humilde. Como humilde, leales, fieles a... Okay. O sea, sus fanáticos fieles al club. Y si querés, pues te cuento cómo surge el City. Uh-huh. Pero no surge como un equipo de fútbol. Okay. Pero después si querés me explayo un poquito más. Bien, dejamos ahí entonces la pregunta para más adelante. Pero bueno, si querés te sigo contando un poco de cómo fue desarrollándose la historia de Oasis en esa época. Bueno, recordemos que Oasis en ese momento todavía no habían lanzado ningún disco, que empezaban a hacer sus primeras composiciones, pero yo creo que el punto clave de Oasis fue cuando Noel empezó a sugerir canciones, que era una persona que componía pero en secreto, muy reservadamente, una persona un poco introvertida, Noel, pero bueno, empezó a traer sus composiciones a la banda y un día trajo una canción que se llama Live Forever, que bueno, la acabamos de escuchar recién hace exactamente 10 segundos. Que bueno, es una canción que básicamente redefinió la esencia del grupo, digamos. Marcó un camino a seguir. Ellos eran en ese momento muy fanáticos de los Beatles, les gustaba mucho la música de Inglaterra, el Britpop, el rock, los Rolling Stones, pero bueno, medio que armaron una combinación con todas esas bandas y llegaron a este sonido identitario que hoy escuchamos un tema de Oasis y sabemos que es Oasis. Oasis, claro. Pero bueno, la historia de Oasis básicamente cambia cuando ellos van a Irlanda, van a Glasgow precisamente, y son vistos por un productor que se llama Alan McGee, que era un productor muy importante de la escena alternativa, que los ficha. Les dice, yo le ofrezco un contrato. Los ve en un club y ve esa actitud, digamos, desacatada, digamos, como rebelde, como muy para adelante, ¿viste? Una banda que chocaba contra todo, ¿viste? No les importaba nada, tenía una postura rocker que realmente atraía, claro. Realmente impresionaba a los que los veían en vivo. Y aparte era demoledor el sonido. Y bueno, lo ficha y les ofrece un contrato. Y ellos en el año 94 graban su primer disco, que se llama Definitely Maybe, que es un disco plagado de éxitos. Bueno, está Live Forever, está Supersonic, hubo muchos cortes, pero fue un disco que fue laureado en todo el mundo
lo halagó. Y bueno, y eso ya los posicionó dentro del Britpop. Ya se convirtieron en una banda a tener en cuenta. Claro. Junto con Blair y junto con todas las bandas que sonaban en ese momento en la movida. Y para todo esto, en el año 94, ¿qué pasaba con el sitio? El sitio estaba totalmente en la lona. Seguía mal, sí. También estaba ahí peleando los puestos del descenso. Ajá. Seguía ahí complicado. Bien. Estaba en la búsqueda de por lo menos mantenerse en primera. Ok. Pero nada, si querés te cuento cómo comienza el City. A ver, ¿Te contame, parece? Contame. ¿Te parece? Bueno, esto surge porque dos hombres que concurrían a la iglesia tienen ahí una charla con Anna Connell, que es la hija del rector de la iglesia. Bien. Porque esto fue en Gorton, que es a las afueras de Manchester. Es un área ahí como digamos humilde, podría decirse. Y en esa época Manchester y Gorton o gran parte de la ciudad estaba sufriendo como temas sociales, pandilleros, había desempleo. Entonces fue creado como humanitario, como para sacar a la gente de ahí, darles... Para como, ayudar a la comunidad, digo. claro, como más social. Y primero empezó como un club de cricket en el 1875. Estamos hablando de siglo XIX. Sí, siglo XIX. Y se dieron cuenta que el cricket solamente se puede jugar en verano, o es como el clima da más para eso. Entonces apostaron por crear el club, un club de fútbol, para durante el invierno poder estar activos. Y en 1880 surge el City, que en ese momento se llamaba Saint Gordon. Saint Gordon, ahí está. Y bueno, en 1894 toma el nombre del City, recientemente. Ok, perfecto. Ya existía su rival, supongo, el United. Ya existía el United, sí. Que en ese momento quizás, tenía pocos años, 1873. Claro, no tenía tanta rivalidad quizás, porque en ese momento eran dos equipos que recién estaban comenzando. Estamos hablando del fútbol primitivo. Sí, los primeros clubes, o sea, en Inglaterra es donde surge el fútbol, así que los primeros, incluso el City es el primer equipo de Manchester que logra un título local. Así que, o sea, le gana al Manchester United en ese sentido y fue creado después. Muy interesante la historia del City, muy interesante. Bueno, si querés te cuento un poco de cómo nace el fanatismo de Oasis por el City. Bueno, básicamente por una cuestión de sangre, una cuestión generacional. El padre de Liam y Noel era muy fanático del City. Un padre que después tuvo una historia un poco turbulenta con ellos, pero bueno, en sus primeros años, en sus tiernos años, se ve que les contagió el fanatismo por el City y ellos después lo siguieron incansablemente, incluso en la época en donde el City no era una potencia. No. Pero sin embargo, bueno, ellos siempre se los ve como muy, digamos, como muy militantes del Manchester City, en la cancha, o declarando, o siempre apoyando y acompañando al equipo. Eso es muy... Podemos darle una similitud con clubes de acá, por ejemplo, Gimnasia, Claro. Racing. Ahora, espiritualmente quizás tienen esa esencia, ¿no? Claro, esa esencia de, bueno, aunque no estés bien, voy a seguir yendo, aunque Yo voy estés a en todos otra lados. división, sigo yendo. Tendría que pasar en todos los clubes, pero bueno, o sea, por lo que lo caracteriza a esos clubes es esa fidelidad, sí. Claro. Sí, estoy ahí a pesar de todo. Sí. Bueno, eso es muy destacable, sobre todo para ellos y para sus hinchas. Pero bueno, si querés, saltamos un poco al año 95, Dale. que es un año muy importante en la historia de Oasis, es el despegue mundial. Oasis empieza a tocar después de la contratación y después de la publicación del primer disco, empieza a tocar en todos lados, literalmente. Sale en televisión, programas mundialmente reconocidos, va a los festivales grandes. Ya en el 94 tocan Glastonbury, hace una presentación muy memorable de ese primer disco. Y bueno, en el 94, fin del 94, para el 95 se embarca en su segundo disco. Empieza a grabar su segundo disco. Ellos se van a Europa y empiezan a grabar. Y bueno, cuando terminan ese disco, sale el disco y es una bomba atómica.
Básicamente se convierte en la Rompe banda más grande e importante del momento. O sea, desplaza a todas las bandas grandes de esa época, las desplaza completamente. Y bueno, un disco que tiene Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Hits. Champagne Supernova, hits. O sea, un disco 10 de 10. Y bueno, ese es el disco que los convierte en una banda trascendente y además les abre un montón de puertas. Los hace tocar en lugares icónicos como, bueno, en el estadio del Manchester City tocaron, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero también tocaron en Network, en un venue que en ese momento quizás no era tan explorado, pero que hasta el momento ese show se considera como el show más multitudinario que ocurrió en la ciudad en Inglaterra. Claro, el de Glastonbury. El de Network. Ah, el de Network. El de Network. Ese no es el del documental, ¿no? Ese es el documental. Ese es el Exactamente. documental. Estamos hablando del documental Supersonic. Sí. Si quieren, después lo pueden ir a ver porque es súper atrapante. Y bueno, nosotros lo vimos juntos y para alguien que no es un conocido de la música como yo, Claro. la verdad que conocí cosas ahí que, bueno, hoy entiendo de lo que estás hablando. Es muy entretenido y aparte incluso si quizás no conocen tanto a Oasis, te puede llevar a escuchar la música de Claro, Oasis. sí, y Pero- conocer la historia de ellos y, bueno, esto de, por ejemplo, que no iban a tocar en ese lugar cuando los conoce el representante, Claro. ¿te acordás? Claro. No, está muy interesante. Sí, incluso alquilan una combi para ir a Sí. tocar, todo muy gasolero, se podría decir, pero bueno, logran ser vistos y descubiertos por el productor más importante de Inglaterra de ese momento. Y bueno, y después esto los va llevando en un ascenso Sí. continuo y meteórico, los va llevando a ser la banda que se convierte en el año 95, que yo fecho ese año porque bueno, es justamente la explosión con el segundo disco y aparte los recitales masivos, Claro. totalmente multitudinarios. Pero no todo era alegría, ¿eh? No todo era alegría. No, porque ese año el Manchester City empata 2-2 frente al Liverpool en Main Road, donde luego tocaría Oasis y desciende a la segunda división, a la League One. No te puedo creer. Sí, o sea, para ellos mientras todo era alegría, Claro. a nivel personal o a nivel de la banda, su club, su pasión, estaba yendo a la B. Y lo curioso de esa situación es que el equipo o parte del equipo pensaba que con el empate alcanzaba, que es como terminó sucediendo, 2-2, se salvaban. Acá había una desinformación. Sí, ¿no? y resulta que se dan cuenta de que eso no era así, que con el empate no alcanzaba y cuando se dieron cuenta de que había que ganar, ya era tarde porque faltaban pocos minutos y no pudieron... Qué torpeza, ¿no? No. Como nadie les avisó antes. Pero tanta gente, cuerpo técnico, jugadores, hinchas, no sé, medios y que no se haya sabido eso. Así que, bueno, dos realidades. Claro, estaba para el cachetazo el City, evidentemente. No le salía una. Estaba desdichado. Pero- Bueno, el descenso es en mayo y ellos tocan en abril en Main Road. Así que es previo al descenso. Increíble. O sea que lograron el sueño de su vida o el de muchos, de tocar en En el la- estadio del Club de sus Amores. ¿sí? Claro. Sí. Y bueno, luego se van al descenso. Ese estadio ya no es más del City. Ah, ¿no? No, lo tiran en el 2003 y el City empieza a jugar en el Etihad, que lleva ese nombre por cuestiones de marca, Claro, es un de sponsor. patrocinio, claro. Bien. Así que juega ahí ahora desde el 2005. Y es un estadio que no mucho tiempo más jugó el City. O sea, después, No. después de esa fecha. No. O sea que básicamente clausuraron el estadio o sea, Sí. con ese show. Bueno, es un show muy, muy épico, lo pueden ver también en internet lo pueden encontrar. Otra cosa de la época era que también ellos estaban muy compenetrados con el fútbol porque a pesar de estar en ese momento de gloria musical, ellos estaban muy preocupados por lo que pasaba. De hecho, en el documental, a esto quería Sí. llegar, se ven en las grabaciones como ellos entre tema y tema veían los partidos y lo sufrían. Ujú. Y bueno, eso es algo muy,
O vestidos con la ropa del City. Claro, eso habla del fanatismo porque a pesar de todo, a pesar de estar en la cúspide de su carrera, igualmente seguían apoyando al City desde lo más bajo. Así que bueno, ahora vamos a ver ese video si lo tenemos ahí, si el rusito nos lo permite. Bien. Y después seguimos ya con el episodio. Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova. 'Cause people believe that they're gonna get away for the summer. But you and I will live and die. The world's still spinning round. We don't know why. Do the last one, yeah? No, we don't need that last one. Alright. Yeah. You better get off the footer. Bueno, ahí lo que escuchábamos recién era la grabación de voz de Liam justamente de este tema que estamos escuchando, ahora que se llama Champagne Supernova, es un tema del segundo disco de Oasis. Y bueno, lo que se ve en el video es Liam básicamente grabando la mejor toma, pero al mismo tiempo siendo una bola de nervios, porque el City estaba perdiendo. Preocupado por cómo iba su equipo, imagino, Sí. no sé, queriendo que gane. Sí, aparte incluso calculamos que por fecha estarían en la instancia en donde el City estaba... Peleando por el descenso. Estaba peleando por el descenso. Sí, así que seguramente estaría más preocupado que contento. Claro, bueno, en esa época también, a pesar de la fama y digamos, y la popularidad que cosecharon, no fue una época tan feliz para Oasis, sobre todo por los conflictos, las polémicas. Muy disfuncional la banda en ese sentido, porque siempre había una discusión en el medio, los hermanos nunca se llevaron del todo muy bien, mucha envidia, mucho celo, y bueno, y cada uno tenía lo suyo. Liam era una persona que tenía muchos excesos, muchos vicios, y bueno, Noel era una persona más introvertida, más sentimental, una persona que extrañaba mucho, y bueno, eso hacía que la banda no funcione del todo bien, incluso con el resto de sus integrantes también. Sí, además una lucha de egos que sucede en cualquier banda, imagino que en este caso multiplicado Claro. por el hecho de que hay dos hermanos, quién era el líder, eso no sé si está claro o no. Sí, no, aparte también incluso hay una historia que data más de ellos chicos, de ciertos enfrentamientos en la familia, como de, bueno, quién es el preferido, quién Claro. es el más consentido, y por lo que sabemos, Liam siempre fue una persona mucho más protegida y amparada por sus padres que Noel, que era como el adulto, entonces siempre tenía que tener una postura un poco más madura de las situaciones. Y es el hijo más chico, Liam, ¿o no? Y Liam es el hijo más chico. Más rebelde. Más rebelde, más aniñado, más siempre adolescente en su postura. Y bueno, lo que tenía Liam en ese momento era que tenía un ego tremendamente Sí. desarrollado y que eso hacía que atente un poco contra la banda. Sin embargo, bueno, la banda siguió. En el año 97 se meten a Abbey Road a grabar unos temas que son unos cara B, que el disco se llamó Be Here Now, pero son temas como descartados. Pero bueno, hay algunos temas que se convirtieron en clásicos de la banda, como The Master Plan o, bueno, Aquis y todos esos temas que son hoy en día muy festejados por la gente. Pero sin embargo, bueno, fue un disco de transición, se podría decir. Y bueno, ese disco lo vinieron a presentar a Sudamérica, fue su primer viaje a Sudamérica en el año 98, en donde, bueno, el grupo tocó, bueno, tocó en Brasil, tocó en Chile, tocó en Argentina, en el Luna Park. Y bueno, básicamente la noche que se presentaba en Santiago de Chile sucedía algo, ¿no? Con el Sucedía City. algo, sí. Porque el City estaba jugando frente a Port Vale por la fecha 38, la última fecha de la League One en segunda división. Sí. Y el City y Port Vale peleaban por no descender a la tercera división. A la tercera. A la tercera, o sea, recordemos, un club de primera, bueno, hoy súper consagrado. Bueno, en ese momento
estaba peleando por no descender. Estaba tocando fondo el City. Imagino cómo estarían ahí los Oasis. O sea, muy preocupados. Probablemente en una nube. O sea, Sí. tratando de no enterarse de nada porque me imagino que estarían muy atravesados por la derrota de su equipo. Y si ya el dolor de bajar a segunda es fuerte, no me imagino a tercera división. Ese partido lo pierde finalmente 2-1 frente a Port Vale. Y una curiosidad de ese equipo del Manchester City Sí. es que el 10, un georgiano llamado Georgi Kinkladze, luego vendría a jugar a Boca, que el DT de ese momento, Silvio Marzolini, desistió de que juegue porque supuestamente él había pedido un lateral izquierdo, un 3, y no un 10 como era este georgiano. Y no jugó ningún partido, solamente entrenó. Comió banco. Sí, ni banco ni siquiera. Ni banco, ni convocado. No lo tuvo en cuenta. Estuvo 3 meses nada más y bueno, volvió a Inglaterra, así que como un dato de color ahí de... ¿Había plata o era muy barato? Era muy barato, sí, imaginemos, claro, estaba jugando en tercera división, no es que hoy traes un jugador del Manchester City, Claro. es imposible. Bueno, traer un jugador en ese momento yo creo que sería más accesible. Boca estaba bien, pero bueno, Sí, hubo sí, una confusión, no parece. tenía un equipo tan jerárquico el No. City en esa época. No. Así que bueno, el City queda en tercera división en ese momento. Y sepulta, digamos, su historia Sí. para siempre. Ese fue su peor momento. Su peor momento. Sí, spoiler, pero es su peor momento. Después, bueno, lo vamos a contar un poquito más adelante, pero Hay una remontada. hay una remontada, sí. Bien. Bueno, después del año 98 los Oasis se toman un año sabático. Se va el bajista, Gixi, que era uno de los fundadores de la banda, de los miembros fundadores. Y también se va Bonehead, el otro guitarrista rítmico, abandona la banda. Bueno, la banda queda un poco desarticulada, se toman un tiempo incluso también por las peleas que tenían los hermanos. Entonces era necesario Un descanso. distanciarse un poco, se toman vacaciones. Liam se separa de la novia, o sea que también tiene O sea, una vendrían época- letras un poco por ahí más... Sí, un poco más desgarradoras o más de desamor. En ese momento entra por ese lado. Y bueno, Oasis vuelve finalmente en el año 2000. Saca su disco Standing on the Shoulders of Giants, se llama el disco. Saca un disco un poco más experimental, más psicodélico, quizás no tan entendido en ese momento. Ok. Es un disco que hoy en día lo escuchás y creo que envejeció bastante bien, pero bueno, en ese momento no correspondía al sonido de Oasis. ¿Y a la época correspondía? Yo creo que a la época sí, porque era bastante electrónico y evolucionado, era lo que sonaba en ese momento, pero tengamos en cuenta de que ya tenía 2 integrantes nuevos la banda. O sea, no estaba la base Claro. musical de Oasis de los primeros años. Pero bueno, sin embargo fue un disco que, no te digo que pasó sin pena ni gloria, tuvo ciertos hits, tiene Go Let It Out, tiene, varios temas, pero es un disco que hoy en día es de los más olvidados de Oasis. Incluso Noel en una nota dijo que se arrepintió mucho tiempo después de hacerlo. De grabar ese disco. No sabemos si por el proceso de grabación o porque no le gustó el resultado final del disco. Pero bueno, eso fue un año, no te diría oscuro para Oasis, pero sí fue un año en donde no pasó mucho. Después El City estaba en la misma, te digo. el City seguía... El City estaba ahí mitad de tabla, seguía en tercera, pero tampoco es que tenía grandes logros. Estaban Claro. más o menos relacionados, podemos decir. No había una aspiración de salir del pozo. Sí, porque en 99-2000 es que ascienden a la segunda división. O sea, de tercera vuelven a segunda y luego de 5 años, en 2001 regresan a primera. Así que fue seguidito, pero bueno, no es el City que vemos hoy, podemos decir. Claro. No tenía el estatus que tiene hoy el equipo, sin No. ninguna duda. Ok, perfecto. Bueno, Si se lo contamos a un niño de 13, 15 o 15 años, no podría creer que el City que él conoce hoy es ese mismo que, sucedió en el 2000. Bueno, es 2001. muy curioso pensar el crecimiento que tuvo el City, teniendo en cuenta que es un equipo que, hoy uno lo considera grande. Sí,
O sea, si O una piensan- potencia, sí. Si piensan en equipos grandes, uno traza un paralelismo quizá con Racing o con un equipo de los 5 grandes. Ujú. Sin embargo, en esa época era un equipo mediocre, se podría decir, o humilde. Podemos decir un equipo de mitad de tabla, como se dice, que no es el equipo que pelea torneos, no, Ujú. o sea, no pasaba y luego cambiaría, pero te lo digo un poquito más adelante, Bien. ¿cuándo cambiaría eso? Perfecto. Bueno, en el año 2002 regresa Oasis, saca un nuevo disco que se llama Head and Chemistry. Bueno, ese disco los volvió a catapultar en un lugar de estrellas que básicamente había quedado un poco digamos, opacado por el disco anterior, porque, como te digo, fue un disco más atrevido. Pero este disco vuelve un poco a las raíces de Oasis, vuelven las baladas de Noel, que son tan esenciales en lo que es la obra de Oasis. Y bueno, Liam publicó una canción que se llama Songbird, que es una canción, también es una balada acústica con tintes medio Beatles. Y bueno, es su primer gran éxito, es el primer gran éxito de Liam como compositor Ok. dentro de la banda. Bueno, ese tema se ubica en el puesto número 1 en las listas de Gran Bretaña. Y bueno, es un tema que incluso hoy en día los fans lo siguen festejando mucho. Pero bueno, en ese momento, a pesar de que sacaron un disco que fue un éxito mundial, ellos seguían con ciertas rispideces dentro de la banda. Recuerdo ahora, cuando vimos el documental, esta época es más o menos la que Liam se bajaba al escenario y dejaba de cantar y empezaba a cantar Noel, o es otro momento. Bueno, eso siempre ocurrió, después del 98 empezó a ocurrir muy seguido, porque Liam al principio, digamos que tenía que ganarse al público, y ya después cuando tocó el cielo con las manos, como cuando tocó en Main Road, o Sí. cuando llegaron a esos shows multitudinarios y los consagró, eso ya después él se relajó y empezó a tener una actitud un poco más, digamos, como despiadada o de descuidado, digamos, como que no le interesaba tanto quizás la imagen de la banda. O mejor dicho, crecía su figura rockstar Claro. con ese tipo de actitudes. Ujú. Por eso hoy Liam está asociado con un niño Sí, malcriado. malcriado. Exactamente. Pero bueno, en ese momento también se lo criticaba mucho porque empezó a tener problemas con la voz, desafinaba mucho, los shows en vivo eran un poco decepcionantes, o no sé si decepcionantes, pero eran medios confusos. Y ahí pasó a tener mucho más protagonismo Noel. Incluso. Claro. Que antes, Sí, porque cantaba varios temas, bueno. claro, Noel, o sea, en realidad al principio era un acompañante y Liam era el frontman. Y después Noel empezó a ocupar ese espacio cuando vio que Liam caía en picada. Y bueno, como hace todo hermano, salió a respaldarlo. Sí, o como haría cualquiera en esa situación de que se baja el cantante principal y que vamos a dejar toda esta gente sin que continúe el show. Bueno, alguien tiene que tomar ese puesto. Y claramente Noel enaltecía su figura Claro. de esa manera. Se Le convertía, agrandaba el ego. exactamente, se convertía en un rockstar como el hermano y ahí estaba todo más disputado. Pero bueno, ese fue un buen año, no así en lo personal, pero sí la banda tuvo un gran crecimiento. Ya se convirtió en una banda de, digamos, de reconocimiento mundial, de mucha trascendencia. Si vamos digamos, al panteón histórico de las bandas del rock and roll mundial, bueno, ahí ya Oasis empezó a estar dentro de ese salón, digamos. Junto con los Rolling, con Blair, con Pearl Jam, con todas las bandas Sí, emblemas. con las bandas emblemáticas, exactamente. Y bueno, esto nos traslada al 2005, que es cuando sacan su sexto disco de estudio, que se llama Don't Believe the Truth, que también volvemos a un disco más innovador, con más sonidos electrónicos, con canciones más largas, más densas, mucho clima. Y bueno, es un disco que también fue bastante resistido en ese momento. Si bien tiene varios hits como Laila, por ejemplo, que es una canción, un clásico de Oasis, y bueno, y otros temas, pero tuvo como cierta, digamos, como que no cayó muy bien en el público, más que nada en el público, digamos, más Fanático antiguo. del principio. Exactamente, como que nadie pensaba que era Oasis eso, por el sonido. Claro. Pero bueno, mucha otra gente lo acompañó bastante. Sucede mucho igual con las bandas, eso de
Sí, como el concepto de que, bueno, cambiaron. Claro, son cambiaron. distintos, están en una búsqueda. Prueban cosas nuevas y ya no es lo mismo que a mí me gustó al principio. Claro. Eso genera dos cosas. Que adquieras un nuevo público, Claro. pero que pierdas Ujú. quizás a los más fieles o los más puristas. Sí. No les va a gustar eso. Pero bueno, igualmente les fue bastante bien, ellos siguieron de gira. Es una banda que, a pesar de todas las complicaciones y todos los traspiés que tuvieron, siempre se mantuvo girando, tocando en vivo. El show debe continuar, Ujú. siempre fue ese el lema. El lema, claro. Imagínate que hubo shows en donde a lo mejor una hora antes de salir no tenían bajista. Wow. Pero sin embargo ellos se la rebuscaban, ¿viste? Para seguir tocando y para que, bueno, para complacer a la gente, Ujú. a pesar de todo. Pero bueno, ya se le estaba subiendo un poco el ego a la cabeza en esa época. Y bueno, nos trasladamos básicamente a los últimos años de la banda. La banda se disuelve en el 2009, pero antes de eso saca su 7º disco de estudio. Un disco también mucho más maduro, mucho más evolucionado, mucho más atrevido. Muchos sonidos de época también, de lo que sonaba en ese momento. Muy alejado de, esencialmente, Oasis. El último disco de la banda es. Dig Out Your Soul. Ese es el último disco de la banda. La banda hace una gira extensísima por todo el mundo. Viene a la Argentina otra vez. Bueno, hay un show mítico, increíble, que se desarrolla en River, Ujú. que muchos lo recuerdan por básicamente por la participación de la gente, Claro. por el público argentino que estaba muy emocionado en ese momento por recibir a Oasis. Y bueno, ellos graban ese disco, lo presentan y bueno, y después la banda se empieza a desintegrar lentamente hasta que bueno, llega la disolución por una pelea más, digamos, entre hermanos. ¿Querés contarla? Sí, la pelea es bastante tonta, si nos Sí. ponemos hoy en Analizar. contexto, podría llegar a entenderse un poco, pero bueno, básicamente se pelearon por la ropa, Ah, por la ropa, por la vestimenta. porque estaban parecidos o No, uno quería la ropa había de- una marca que los sponsoreaba, no sé exactamente los detalles porque obviamente Sí. no es algo que haya trascendido, pero sí sabemos que se pelearon por cómo estaban vestidos. Bueno, eso generó una rabia de Liam puntualmente, que agarró la guitarra de Noel, se la colgó como si fuese un hacha y lo amenazó con pegarle. Todo muy normal. Sí. Y bueno, Noel trató de calmarlo, Liam le rompió la guitarra y bueno, ya eso sentenció el final. Ellos tenían que tocar en Cena, en París, Sí. y se suspendió el show porque ya Noel dijo esto no puede continuar. Y ese fue básicamente Sí, el último concierto fue en 2009, en agosto. El último concierto fue en agosto. Bueno, después de ese concierto Tendrían que haber ido a cena. fueron a Cena, Ah, sucedió este episodio que acabo de relatar y bueno, y finalmente la banda pasó a la historia. Y bueno, un final bastante digamos, como evidenciable, digamos, como iba a pasar. claro. Iba a pasar. Bueno, Iba a terminar así. Mientras Oasis tocaba ahí su último show en agosto del 2009, estaba jugando el Manchester City frente al Wolves y entre uno de esos jugadores estaba Carlos Tevez y el capitán del Manchester City en ese equipo, bueno, estaba de Bayor. El capitán del Manchester City le puso a su hija, Laila, Mira, en honor, entendemos, que a la canción esta de Oasis que mencionaste y recién. que estamos escuchando en este mismísimo momento. Mira, bueno, el rusito está en todo. El rusito es una luz, el rusito. El capitán, bueno, se llama Richard Dunn, le puso así a su hija. Y ese sería el comienzo de la nueva época del City, porque, bueno, como pudimos ya nombrar a Tevez, a De Bayor, eran figuras, porque fue comprado en 2008 por el magnate de la familia real de Abu Dhabi, el señor Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Ok, un jeque. Sí, uno de los más ricos Podríamos decir. del mundo. Ahí el City comienza a tener buenas actuaciones. Luego
lo vendería en el 2013 al City Football Group, que es quien tiene al City Torque de Uruguay, el Girona, tiene varios clubes alrededor del mundo. Y hasta ese momento, este es un dato que refleja lo positivo, podemos decir, de esta compra y cómo cambió el City luego de esto. Porque hasta ahí había logrado solamente 12 títulos en toda su carrera, ya tenía 100 años más o menos. Claro. Luego de esto, logra 21 títulos más. 21 títulos en ¿cuánto tiempo? Y estamos hablando desde el 2013. 2013. 2013 hasta la actualidad, son 12 años. O sea, en 12 años logró casi el doble de los títulos que logró en 100. Sí. Se podría decir. Sí. Logró 4 Premier Leagues consecutivas. Bueno, llevó a Guardiola, a Erling Haaland. O sea, las figuras del momento siempre tenía el City. Y incluso logrando la Champions League del 2023. Bueno, se convirtió en un monstruo. Sí. En un equipo pasó a ser potencia. No sé, del cuarto de Inglaterra como era. Y actualmente no, porque no está pasando un buen momento. Pero sí, el mejor o entre los 2 mejores de Inglaterra. Increíble. Sí. Bueno, qué curioso que esto que vos mencionabas, cuando Oasis estaba en ascenso o estaba en una situación inmejorable, en auge, el City estaba abajo, Claro. se disuelve Oasis Y el City empieza a crecer. y el City empieza a crecer. Sí, eso es como contrapuntos diferentes, Sí. diferentes realidades. Lo que ellos querrían seguramente es que a ellos les vaya bien y al City le vaya bien. Probablemente. Y bueno, nada, ahora justamente, ahora lo vamos a decir, pero vuelve Oasis. Los tenemos a Oasis de nuevo en el país después del el 2009 fue el último año, así que Sí. después de 16 16 años vuelven con una gira y bueno, para la suerte de todos los fans, los vamos a tener acá el 15 y 16 de noviembre en el estadio de River. Entradas agotadas. Entradas agotadas, ya desde Sí. la primera semana ya se habían agotado, ya no había posibilidades de sacar, pero bueno, es un show esperado por todo el planeta. Y aparte es una banda que siempre prometió que no iban a volver. Claro. O sea, siempre estuvo eso presente de no hay forma, no hay plata suficiente, no hay marca, no hay nada que nos pueda convencer. Sin embargo, bueno, llegaron. Pero hay una promesa, que hay que ver si es por esto o no. Ellos dijeron que si Manchester City lograba la Champions League, volvían, supuestamente, ¿no? Bueno, eso sucedió, fue en 2023. Y curiosamente, Oasis vuelve. Bueno, recordamos que en ese momento, cuando el City salió campeón de la Champions, yo recuerdo que, bueno, Liam le mandó un tuit a su hermano diciéndole, lo hacemos, bro. Claro. Y bueno, eso despertó la ilusión de todos los fans. Bueno, fijemos que iba a terminar así porque claramente había un deseo genuino de ellos dos de volver a tocar. Y bueno, esperemos que se desarrolle Sí. de la mejor Claro. manera y que no vuelvan esas peleas, digamos, que tanto los caracterizan. Más que nada porque hay mucha gente que está esperando este regreso desde hace muchísimo tiempo. Sí, 16 años. Exactamente. Pero bueno, básicamente nosotros queríamos hacer un repaso de toda la carrera de Oasis y del City en paralelo porque considero que hay algo que los forja y los une, que es un fanatismo muy genuino y que incluso son dos figuras que generan algo en la gente que es Sí. que es superlativo y digamos que una pasión. Y Una esta, pasión que y va esta más allá. unión que decimos de cuando uno estaba bien y el otro estaba mal, eso lo fuimos viendo a medida que lo fuimos investigando. Y bueno, que es algo curioso de que cuando justamente ahora el City, por ejemplo, está mal, quedó fuera de Champions League, en la Liga no le está yendo bien, hay rumores de que Guardiola seguiría al final de la temporada y justamente es cuando vuelve Oasis. O sea, es como que no sé si irían de la mano justamente sus realidades. No, creo que esa situación victoriosa es para uno, para el otro. Y bueno, me parece que va a ser el regreso de Oasis va a ser algo que para mí no tiene techo. Y ojalá tengamos un disco, ojalá siga, ¿no? Sí. Porque
también tenemos que contar que, bueno, en el intermedio Noel y Liam tuvieron sus proyectos paralelos. Solistas. Claro, Noel tuvo High Flying Birds y Liam tuvo BDI, que fueron proyectos paralelos que, bueno, cada uno aprovechó para aventurarse y para explorar nuevos sonidos. Y bueno, que ahora es necesario volver a la raíz, así que bueno, nada, que viva Oasis. Que viva Oasis. Y que viva el City. Bueno, De esta manera vamos sí. a cerrar, ¿no? Sí, ya estamos para cerrar. Ya estamos para cerrar, esperemos que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like ahí a Mamushka Podcast en YouTube, donde nos deben estar escuchando ahora. Sí, todo sirve. Los comentarios, los me gusta, bueno, que compartan el episodio, incluso que lo mencionen con gente cercana. Estamos muy contentos de hacerlo y bueno, esperamos que podamos hacerlo por mucho tiempo más. No sabemos cuál será la siguiente historia, pero ya el Rusito está trabajando en eso. Yo creo que ya tenemos la historia, pero bueno, no vamos a adelantar nada porque vamos a dejar la inquietud ahí. Bueno, y mención especial para el Rusito por el laburo que ha hecho. Totalmente. Un león. Gaby, muchas gracias. Bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien.